alguna duda, algo? Si no, para empezar. Ya. Entonces, hoy día vamos a trabajar lo que son los tipos de Estado monárquico, porque nosotros esto lo vimos en la clase del lunes pasado, la vimos en términos como globales, el por qué, en qué época surgen los estados monárquicos, claro, en qué época surgen y bajo qué circunstancias, por qué cambiamos entre la Edad Media y la Edad Moderna, por qué cambiamos la forma en desarrollar la política. Y dimos como características generales. Sin embargo, hoy día, ahora, vamos a trabajar lo que es los tipos de estados monárquicos, porque no todos eran iguales, ¿ya? Tenemos características diferentes. Espérenme, que aquí se me perdió mi PowerPoint. Ahí está. Y haciendo un recuento de los contenidos que vimos en la clase anterior, bueno, como ya les decía, trabajamos como qué era el Estado moderno, que era esta nueva forma de organizar la política, donde van a surgir estados basados en la figura de un rey y por lo tanto la concentración del poder en una sola persona, y que se da en la transición entre Edad Media y Edad Moderna. Entonces, como les decía, ¿qué caracteriza a estos estados? Que es monarquía, la concentración del poder en una sola persona, que es el rey. El rey entendido como una persona que no es elegida por el pueblo, sino que es un poder que hereda y que más adelante va a tener no solo el poder de la gente, sino el poder de Dios también, ¿ya? Y que va a estar súper relacionado con la religión. Bueno, y características, hablamos de tres como fundamentales del Estado moderno, que era que necesitaba un territorio organizado, por lo tanto, porque recuerden que había muchos reinos disgregados, entonces en la monarquía lo que se encargaba era de agrupar a todos esos reinos y que estuviesen organizados bajo la figura de una sola persona, y eso daba una mejor administración. También necesitaba una población unificada, eso era a través de un idioma, a través de una religión y a través también de una historia común. Eh, y finalmente, una centralización administrativa. Chiquillos, ¿me escuchan bien, cierto? Sí, mis. Ya, súper. Sí. Entonces, una centralización administrativa. ¿Qué quiere decir eso? Que la creación de una burocracia, ¿ya? Y una burocracia de funcionarios públicos que se encargara de fiscalizar en el fondo, de llevar adelante lo que el rey quería hacer, porque el rey evidentemente no tenía la posibilidad de estar presente en todo el territorio. Entonces se hacían cargo estos eh, estos trabajadores en el fondo del rey, llamados también burocracia. Además iban a cobrar los impuestos y todo ello, y además también eso se suma el ejército, un ejército permanente, profesional, a la cual le vamos a dedicar parte importante de nuestro dinero del Estado para poder mantenerlo. Y de eso leímos un texto hace más de, ¿cuánto fue eso? El lunes pasado, leímos un texto sobre eso y además estaba en la guía y yo lo dije en clase. Entonces, como que hemos hablado harto sobre la idea del ejército, que es súper importante para esta época. Para los que se vienen integrando, estamos haciendo un recuento de lo que vimos en la clase del lunes. Muy breve, no voy a entrar en más detalles, a menos que alguien tenga alguna pregunta. Recuerden que las preguntas me las pueden hacer a través del chat o bien desactivan sus micrófonos y solo me interrumpen si es que hay algo que no entienden o no les quedó muy claro. Recuerden que este contenido está en la guía, está en las clases grabadas, etc. ¿Alguien tiene alguna duda? No. Bueno, dicho esto, nos vamos al contenido de la clase de hoy día. Este contenido estaba en la guía del miércoles 13, ¿ya? Por lo tanto, si alguien ya se la estudió y está como súper al día con esa información, genial, como ahora solo va a complementar. Si no la entendió para nada, si está súper confundido, bueno, ahora es la oportunidad de poder preguntar, porque recuerden que el miércoles 13 solo resolvimos dudas en realidad sobre las guías que se iban a ser evaluadas, por lo tanto ni siquiera revisamos la actividad de ese día. Entonces, es ahora la oportunidad de poder indagar, de poder como resolver todo lo que no entendieron sobre la guía del 13, ¿ya? Que es los tipos de monarquía.
Por tipo de monarquía vamos a entender dos particularmente. Vamos a entender el caso italiano de las ciudades-estado y por otro lado las monarquías absolutas, que es el caso más característico de Francia y España. ¿Ya? Especialmente me interesa que nos concentremos o que hoy día como que indaguemos y tratemos de dejar lo más claro posible qué son las monarquías absolutas de Francia y España, porque a nosotros como chilenos nos va a afectar para la época de la independencia y porque además va a afectar mucho para lo que es la Revolución Francesa. No existe Revolución Francesa sin monarquías absolutas, ¿ya? Y la Revolución Francesa es un hito mundial que afectó a todos los países del mundo, para bien o para mal. Entonces, por eso es tan relevante que quede clarísimo eh, los tipos de monarquía. Entonces, yo les decía que estaba bueno, estaban las ciudades-estado, que es Italia, quien se destaca con esas ciudades-estado. También tenemos los parlamentarismos, que quiere decir que existe un rey, pero además del rey está hay un parlamento, y por parlamento vamos a entenderlo como el Congreso, por así decirlo, ¿ya? De hecho, son sinónimos. ¿Quién trabaja en base a esa metodología, por así decirlo, o esa forma de gobernar? Los ingleses, ¿ya? Los ingleses van a tener tempranamente un parlamento que va a gobernar de manera paralela y colaborativa con el rey, que hasta el día de hoy lo hacen. ¿Y quiénes van a trabajar en función de una monarquía absoluta? Los franceses y los españoles, ya principalmente. Entonces, para que lo puedan anotar en su cuaderno, ciudades-estados, está el ejemplo de Italia, ¿ya? Eh, y además, porque, bueno, ¿y cómo se pudo desarrollar las ciudades-estados? Porque si se fijan, o sea, ¿cuál fue cómo era Italia? Tenía ciudades que eran independientes de manera económica y comercial. Por lo tanto, para Italia era tremendamente relevante poder mantener esa autonomía y no aplicar de repente algún tipo de política que pudiese opacar o disminuir en el fondo la, la política comercial de esas ciudades. ¿Cuáles son como los ejemplos de las ciudades-estados de Italia? Génova, Milán, Venecia, Florencia. Eh, Estas ciudades eran ricas económicamente, eran independientes. Si se fijan, están en contacto con el mar Mediterráneo y por lo tanto están en contacto, son una de las primeras ciudades que van a estar en contacto con el comercio de Asia, de Oriente, eh, y por lo tanto además van a tener como familia súper poderosa. Entonces, ¿qué es lo que va a buscar este modelo de monarquías basados en ciudades-estados? Es de brindarles cierta autonomía. Por ejemplo, si hay una familia muy poderosa en ciertos sectores, por ejemplo, en Milán, bueno, se le dará autonomía para que pueda desarrollar su economía de acuerdo a cómo mejor crea que pueda hacer, ¿ya? Sin embargo, aún así va a estar bajo la administración de un rey. Eso sí es importante. ¿Por qué? ¿Qué sentido va a tener un rey en la idea de ciudad-estado? Nos va a unificar en términos de historia, nos va a unificar en términos de idioma y en términos de religión. Todos van a ser católicos, todos van a hablar italiano, todos vamos a saber que, por ejemplo, fuimos el origen del Imperio Romano, como históricamente. ¿Ya? Entonces, de eso se va a encargar el rey, de ser el punto de unión de estas diversas ciudades. Pero económicamente el rey no va a implementar un único modelo económico, no va a decir ya, desde ahora en adelante Italia solo va a exportar, por ejemplo, pastas, solo va a vender pastas al mundo, como que, y va a comprar harina para hacer las pastas. No, no va a decir eso, porque eso de alguna manera va a impactaría negativamente en ciertos sectores que están especializados. Y además, otra cosa importante, que las ciudades-estados italianas, son el foco de la producción artística de la época del Renacimiento. Ya recuerden que con eso fue uno de los primeros contenidos con los que empezamos esta unidad.
que tiene que ver con el desarrollo del arte y todo ello. Entonces, eso llega a las primeras ciudades que llega, de hecho, a las italianas. ¿Tienen alguna duda con esto? No, yo no. No, ¿No? Sino para repetir o dar otro ejemplo. Chiquillos, chiquillas. no, ¿No? Ya. no. No, vamos a... ¿ah? Sino para seguir. Ya. Entonces, ¿qué otro ejemplo había? Bueno, el del parlamentarismo en Inglaterra. Este es el mapa de Europa, eso olvidé mencionarlo. Este es el mapa de Europa. Si se fijan, bueno, la botita es Italia, Inglaterra, el Reino de Inglaterra está en el norte, e Inglaterra, ¿cuál fue su sistema para gobernar? A través de el establecimiento de un parlamento, recuerda, es un congreso, ¿ya? Por lo tanto, donde el parlamento va a trabajar de manera colaborativa con el rey, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber un equilibrio donde, por ejemplo, de hecho, Inglaterra va a ser uno de los primeros que va a tener como, de alguna manera, una constitución que va a regular como los derechos y deberes de cada uno. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que permite el modelo con parlamento? Que el parlamento le va a restar poder de alguna manera al rey. Entonces, los parlamentos, ¿a qué se dedican normalmente? Se dedican a crear leyes. Esa es la función principal de un parlamento, la creación de leyes. La creación de leyes que puedan regular la forma en que actúan las personas o los derechos y deberes que tienen, ¿ya? Entonces, en Inglaterra, quien se encargaba de crear las leyes era el Parlamento, a pesar de que tenía que muchas veces pedir autorización al rey o ver como qué opinaba el rey sobre eso, era el Parlamento quien se dedicaba. En otras monarquías el rey lo hacía todo, en esta no, se compartían funciones. Si por ejemplo el rey no estaba de acuerdo con alguna ley, el rey perfectamente podía, o sea, en vez de ir y sacar esa ley, tenía que pedirle permiso al Parlamento, porque es el Parlamento quien crea esa ley y por lo tanto es el Parlamento el único autorizado a eliminarla. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Sí? ¿O tienen alguna Sí. duda? No, Ya. Sigamos entonces. Y finalmente tenemos el caso de Francia y España. Aquí está Francia, aquí está España, los reinos. Y este es lo más característico porque estamos hablando de monarquías absolutas. Eso quiere decir que entre el siglo XV y el siglo XVI, el poder en estos dos lugares se concentró prácticamente en un 100% en la figura de los reyes. Reyes que eran, que tenían el poder del pueblo, es decir, como las decisiones que pudiese tomar el pueblo las tomaba el rey, y además tenían el poder de Dios, ya porque era el Papa quien les cedía ese poder. Entonces, el monarca absoluto, ¿qué es lo que provoca? Que el pueblo sea súbdito de él, que dependa, y por lo tanto, todo depende de las decisiones que tome el rey. Incluso, chiquillos y chiquillas, llegó a un punto esto en que, voy a buscar bien el nombre porque nunca me acuerdo bien, los reyes, espérame. Ya, se llama reyes taumaturgos, que siempre lo digo mal, entonces por eso lo busqué ahora para decirlo bien. Los reyes taumaturgos eran el poder sobrenatural que se le asociaba a los reyes. Es decir, era, no sé, usted quizás lo encontrará un poco ilógico, no sé, pero no juzguemos. En esta época era tanta la confianza, era tanta la fidelidad que se tenía frente al rey que se creía que los reyes te podían, por ejemplo, curar de enfermedades. Entonces tú ibas
donde el rey y se creía que ellos tenían poderes sobrenaturales porque ellos como concentraban el poder de Dios y el poder de la gente, creían que eran incluso capaces de poder curarte. Entonces, y porque obviamente hubo casos o se difundieron historias donde se decía que era efectivamente real eso, que de verdad, por ejemplo, me habían curado algo gracias al rey. Entonces era, imagínense, o sea, si el rey me podía curar como de las enfermedades, mi fe por el rey era absoluta. ¿Ya? Por eso es un súbdito, ya no somos vasallos, somos súbditos del rey. Esa es la calidad del ciudadano. O sea, no son ciudadanos, son súbditos. Vamos a pasar, en Edad Media, las personas se relacionan con el poder, es decir, con quienes dirigen la nación, se relacionan como vasallos, ya frente al señor feudal. Luego, en la Edad Moderna, vamos a cambiar de vasallo a súbdito, que es la relación que tienen las personas con los reyes. Y luego eso va a cambiar para la Edad Contemporánea. Ya no vamos a ser súbditos, sino que vamos a ser ciudadanos, que es la relación de las personas con los presidentes, con los parlamentos, etcétera. Ya, ese es el cambio que tenemos nosotros como personas. Si nosotros hoy día hubiésemos nacido en el siglo XV, para 1400, 1500, hoy día seríamos súbditos del rey. ¿Ya? ¿Qué características tiene el monarca absoluto? Bueno, que tiene un poder ilimitado, porque puede hacer lo que quiera y hace lo que quiere. Eh, el poder además es hereditario, es decir, que pasa de generación en generación. Aquí no hay posibilidades de que yo vaya a votar por el rey. El rey nunca se le puede cuestionar, como que se le cuestiona como ese tipo de cosas. No podemos pensar en destituirlo, en hacerle una acusación constitucional y sacar al rey. Eso no existe, ¿ya? Si el rey no tiene hijos, bueno, el poder se va a heredar a los hermanos, a los sobrinos en tercer grado, como se va a heredar a otras ramas familiares, ¿ya? Por eso, y para hacer más fuertes los reinos, lo que hacían los reyes era casarse con, por ejemplo, duquesas, y cuando se casaban con esas duquesas anexaban nuevos territorios. Y esas duquesas a veces ya tenían familiares que también podían acceder al trono. Entonces había como una línea de sucesión. Así se le llama. Y finalmente, el poder del monarca es vitalicio. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando asume, solo puede salir del cargo cuando muere. ¿Ya? Es la única forma en que el rey deje de estar en el poder y podamos cambiar de rey. Eso quiere decir que habían reyes que estaban muchísimos años en el poder. Muchísimos. Hasta los 80 años. Bueno, la esperanza de vida en esta época tampoco es tan alta, pero imagínense, son por lo menos 40 años en algunos casos, 50 años, en que teníamos a la misma persona gobernándonos y no había ninguna posibilidad de cambiar. ¿Ya? Esas son las características de la monarquía absoluta. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? No. Yo no. ¿No? Ya. Igual creo que esto lo hemos repetido en más de una ocasión. Entonces, de repente por eso, y no es tan difícil de entender. Bueno, ¿cómo es la pirámide social? ¿Cómo nos relacionamos? Recuerden que nosotros somos los súbditos. Nosotros estamos en la parte más baja de la escala social. ¿Quiénes están acá? Están acá los artesanos, los campesinos, las mujeres, los niños, los esclavos. No, en esta época no hay esclavos. No, no hay. O sea, hay esclavitud, pero sí, sí hay esclavos, que son los extranjeros. Sí, miento. Entonces, están los niños, las mujeres de clases bajas, los campesinos, los artesanos, incluso los comerciantes. Algunos comerciantes que no son tan poderosos también están en esta escala social baja. Luego van a venir como la nobleza, que son todos los funcionarios de la iglesia, y también los funcionarios del Estado monárquico, es decir, la burocracia, la gente que trabaja para el rey. Ellos también van a constituir como como el centro, como de la escala social. Y finalmente en la cúspide nos vamos a encontrar con el rey. El rey es el único que puede estar, el rey, la reina, evidentemente, y sus hijos son los únicos que van a estar en lo más alto de la escala. La familia del rey, es decir, su mamá, sus hermanos, sus tíos, sus primos, van a formar parte, van a estar por debajo de él.
¿ya? Ahí donde yo estoy pasando el cursor. Allí van a estar situados sus otros familiares y así para abajo, ¿ya? Entonces, quien concentra todo el poder es el rey y está en la cúspide, ¿ya? Los que están en la base no tienen ninguna posibilidad de decidir. Todos ellos son súbditos del rey. ¿Alguien tiene algo que decir? Una pregunta, porque activaron un micrófono. ¿Emily? No. No, nada. Ok. Y este tipo de modelo de sociedad se llama estamental. Nosotros ya hemos hablado en otras oportunidades sobre esto, que quiere decir que no hay movilidad, no existe el que yo soy campesino y resulta que trabajo mucho para ser el mejor campesino de toda Francia, el que genere el mejor trigo, por ejemplo, eso no me va a llevar a convertirme en el rey. Ni aunque yo conquiste a la reina de Francia, o sea, de España y trate de vincularme con ella, jamás la reina de España, por ejemplo, jamás me va a pescar como yo como campesino. La reina de España, por más enamorada que pueda estar de mí, del único que se puede casar es de otros reyes, de otros hombres, porque recuerden que en esta época son familias heteronormadas, entonces son hombres y mujeres, así son las coronas. Eh, Así es la sucesión. Por lo tanto, una reina o una duquesa de la única persona que se puede enamorar y tener familia y por lo tanto construir una vida plena debiese ser con otro rey. No puede andar mirando ni haciendo ojitos con alguien de una escala social más baja, menos con un clérigo, menos con alguien como del clero, ya menos con alguien de la iglesia, imposible, porque además ellos están dedicados a Dios. Entonces no hay ninguna posibilidad. Los primos solo, por eso de hecho existe, eh, es muy propio de las monarquías que los matrimonios se den entre familiares. Se casan entre primos, se casan entre primos hermanos, se casan por lo general entre primos. Y eso ha llevado a teorías que se supone que, por ejemplo, no sé, en la corte de España creo, la francesa, no me acuerdo cuál de las dos, se empezaron a dar deformidades como físicas y también como ciertos problemas cognitivos debido a a las relaciones y a los vínculos que se estaban dando entre primos. ¿Ya? Entonces, diga, ¿qué me habla? Yo, Estefanía. ¿Quién es yo? Ah, la Steffi. Hola, Steffi. Hola, Miss. Dígame. Que no entendí por qué por ejemplo, los reyes o las reinas no se podían casar con los más pobres. Porque, ya, y esto es súper importante, qué bueno que lo mencionaste, Steffi. Porque Dios estableció el orden del mundo. Recuerden que estamos en una sociedad completamente católica, ¿ya? Entonces, si Dios te creó, o sea, te hizo una persona campesina, tú tienes que quedarte con eso, porque si cambias, estás cambiando la naturaleza, estás cambiando la decisión que tomó Dios de hacerte campesino. Y los reyes solamente, por esta sociedad estamental, solamente se pueden casar con gente de su misma clase. No puede existir casamientos entre ricos y pobres, por así decirlo. O sea, habían enamoramientos, eso sí, el romance existía. Había gente que se enamoraba de gente de otra clase social. Eso siempre existió. Pero los casamientos debían ser entre familias, porque recuerda que el poder es hereditario. Solo a través de la familia tú puedes acceder al poder, porque además si tu familia te engendró y te engendró rey o heredero al trono, no puedes cambiar la naturaleza de Dios, porque así Dios lo determinó. Entonces, pero sería sí, raro casarse con un primo, con un hermano. pero pasaba y sigue pasando. De hecho, o sea, ahora ya no tanto. De hecho, son súper rupturistas como las nuevas monarquías porque se casan con personas que no tienen que ver con la realeza. No sé si conocen a la Meghan, la esposa del príncipe Harry, que No. ella es estadounidense, como que no tiene nada que ver con la realeza y se casó con el príncipe Harry en Inglaterra. Y ahora pasa eso, Sí. pero antes no era así. Antes se tenían que casar entre primos, entre familiares. Y porque de esa manera podían mantener el poder, ¿ya?
y porque además, otra cosa, Steffi, si tú te casabas, por ejemplo, tú, Steffi, te casabas, tú eras heredera al trono, ¿ya? Ibas a ser reina, y te casas con un campesino, supongamos que la familia acepta, dice, ya, sí, cásate. Perdí No, todos tus privilegios, porque son familias además patriarcales, donde el esposo es quien tiene el poder, no las mujeres. Entonces tú vas a perder todos tus privilegios porque tu marido es campesino, pues. Claro, vaya a tener tierra, vaya a tener producto agrícola, pero pero no no vaya a tener el importa, trono, pues. ¿Ah? pero no importa, pues si hay amor, es Bueno, pero lo es que que aquí, vale. aquí había harta infidelidad también, po. Entonces, ahí pueden ver películas, hay muchas películas, las recomiendo, por ejemplo, María Antonieta, de la Sofía Coppola. Ella es una directora de cine muy, muy talentosa, hija de, ay, no me acuerdo cómo se llama el Coppola padre que hizo El Padrino. Bueno, ella tiene una película que se llama María Antonieta y habla sobre la reina francesa, Ya. la última reina francesa, y muestra cómo se van dando, que ella no estaba enamorada de su marido, de Luis XIV creo que, o Luis XVI, no me acuerdo cuál, no estaba enamorada de él y por lo tanto tenía muchos amantes, que era con quienes sí estaba enamorada. Pero ella se casa con él porque así lo determina la tradición, así debe ser. ¿Te quedó alguna duda? No, Ya, súper. ¿Alguien tiene alguna otra duda con respecto a este tema? No, Miss. ¿No? Dice que los de una clase alta no se juntan con una clase baja. ¿Qué están hablando, chiquillos? No entendí esto. Ah, no, es que yo tenía así, es que ahí el Agustín dijo clasismo y yo no había entendido eso y me lo empezó a explicar. Ah, sí, pero ojo, ojo con eso. No, aquí no hablamos de clases sociales. No estamos todavía en época de clases sociales. Aquí se habla de estamentos. En las clases sociales hay movilidad. Aquí no hay clasismo. Aquí es estamental, o sea, es una sociedad estamental. El clasismo viene no se le de pegó. clase social. Y la clase social hay movilidad. Yo hoy día, siendo de la clase baja, por ejemplo, o de la clase media, puedo llegar a ser de la clase alta, pero en la sociedad estamental no. Así que está mal, o sea, no está bien empleado para este periodo el término clasismo. Es estamental. ¿Ya? Ah, Esa es la ya. palabra clave. Cuando hay Ya, estamentos, no hay movilización. Quien nace campesino, muere campesino. Quien nace artesano, muere artesano. Quien nace rey, muere rey. Y hay un caso súper complejo que ustedes lo pueden ver en una película, estamentacismo, si existiera esa palabra, claro, algo así sería como el rechazo a vincularse con gente de otras clases, de otros estamentos en realidad. Hay una película que es El Discurso del Rey, que lo pueden ver, es muy buena, es una película es nueva, es sobre la historia del papá de la reina Isabel de Inglaterra, ¿ya dónde actual. está? Creo que está en Netflix, y si no, la dan en la tele siempre, está en este VOD de BTR, está en muchas partes, debe estar seguramente en YouTube, algo así. En el Ya, discurso del rey muestran, por ejemplo, que el papá de la reina Isabel de Inglaterra era tartamudo y él era el heredero al trono y él no quería ser rey porque era tartamudo y sentía muchas complejidades con eso. De hecho, ¿qué tenía que ver? porque él Espérate. tenía que dar discursos. Ah, Imagínate un rey tartamudo. Es como que, por ejemplo, el presidente fuera tartamudo, la gente se reiría. O sea, si ya hay muchos memes con las cosas que dice o hace el presidente, imagínense que tuviese como algún tipo de problema que para la gente es motivo de risa, porque no me van a mentir que ustedes no se reirían de un presidente que fuera tartamudo. No son lamentablemente, tan inclusivos en ese sentido. Y en esa época, estamos hablando en el fin del siglo XIX, principios del XX, sí, principios del XX, un rey tartamudo, él no quería ser rey, pero estaba obligado. Entonces ahí se muestra cómo por, por herencia igual lo tienes que hacer, para que ustedes si quieren como indagar en eso, ¿ya? Entonces esa es la idea de una sociedad estamental. Tú naces rey y mueres rey, no puedes cambiar tu destino.
porque si no también cambias la voluntad de Dios. Y el otro que les había dicho era María Antonieta, Antonieta. creo que así se escribe, a ver, espérenme. Como se dice, creo que se escribe. Sí, María Antonieta, y esta es le voy a poner acá la directora de la película, Sofía Coppola. Ahora que estamos en cuarentena, aprovechen, esta película es muy buena, chiquillos, muy entretenida, por si les tinca. Sofía Coppola, sí, está bien escrito. Ya. Se me fue este. ¿Qué dice? Yo creo que le dirían Porky por lo tartamudo. No entendí eso, Agustín. No entendí. ¿A qué te refieres con eso? ¿De Porky y de Looney Tunes? No. María Antonieta. Ya. Es de la Sofía Coppola. Para que la vean si es que se entusiasma. Eso, chiquillos y chiquillas. ¿Tienen alguna otra duda sobre las monarquías absolutas?